Entonces fíjate lo que Naamán le pide a Eliseo. Permítame usted llevarme 2 cargas de tierra. Qué raro. ¿Por qué Naamán le pide llevarse al profeta Eliseo 2 cargas de tierra? Hay una historia donde el rey Saúl está persiguiendo a David para matarlo. En cierta instancia de la historia, David se topa con Saúl y le dice estas palabras: hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor, y me dicen, vete a servir a otros dioses. Aquí está la pregunta: ¿por qué los israelitas, cuando estaban fuera de la nación de Israel, sentían que no podían adorar a Yahvé, el Dios de Israel, correctamente? ¿Por qué sentían que estaban adorando a otros dioses? Es precisamente esa pregunta que está ligada a cómo Dios decide en Génesis capítulo 11 dividir la tierra y las naciones, y de la misma manera entregar esas naciones a manos de otros dioses, excepto Israel. Y de eso es precisamente de lo que continuaremos hablando en este video. Antes de continuar adelante, hay algo importante que quiero decirte, especialmente si esta es la primera vez que llegas a este canal o a este tema. Lo importante que quiero que sepas es que este video no es un video independiente, no es un video donde solamente hablo de este tema y ya no se toca más. Este video es parte de una serie de otros 3 videos donde estamos hablando de este tema en específico. Salmos 82, verso 1 y el verso 6, donde la Biblia habla de otros Elohim. Ahora, si solamente miras este video, que es el 4º video, te vas a quedar falto en el contexto y la información acerca del tema. Es como mirar El Señor de los Anillos y comenzar con la 3ª película en vez de la primera. Te vas a quedar falto en el contexto de la historia. Si te interesa el tema, vas a tener preguntas, vas a tener dudas. Te aconsejo que vayas a ver el resto de la serie de los videos, empezando desde la primera, donde nos adentramos a profundidad y te damos evidencia, o te doy evidencia, el hebreo, comparamos con traducciones diferentes de la Biblia, hablamos en profundidad sobre el tema, porque ya hay algunas personas que han acusado o tachado estos videos o este tema ser o sonar como un video de teoría de conspiración. Una teoría de conspiración es una teoría con falta de fundamento o falta de evidencia, pero en estos videos he dado suficiente evidencia para que tú saques tus propias conclusiones acerca del tema, ya sea a favor o en contra, y hemos tenido suficiente evidencia, pero en este video no la vas a encontrar toda, lamentablemente. Tendrás que ir a buscar los otros videos en este canal y verlos desde el principio si es que este tema te interesa. Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende de a qué horas estás viendo este video. Bienvenido a esta mi esquinita de la internet, donde estamos hablando acerca de temas que son sobrenaturales, temas que usualmente no se tienden a ver en un servicio de iglesia de domingo, tampoco de miércoles. Entonces estos son estudios o tipos de estudios a profundidad. Y bueno, vamos a entrar de lleno al tema del día de hoy. La pregunta con la cual abríamos y que estábamos tratando de explorar es ¿por qué los israelitas, cuando estaban fuera de la nación de Israel, como leíamos este pasaje, que ahorita vamos a ver ya más detenidamente, ¿por qué cuando estaban fuera de la nación de Israel se sentían que no estaban adorando a Dios correctamente? ¿Por qué aún más se sentían que estaban adorando a otros dioses? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder, de explorar, y la respuesta no es tan sencilla. Algunos de ustedes les gusta llegar a los comentarios y dar una respuesta muy sencilla. Si la respuesta fuera tan sencilla, pues no estaríamos haciendo un video de 45 minutos, ¿verdad? Entonces quiero que vayamos ahí. La semana pasada empezamos viendo un pasaje en la Biblia
que está en Deuteronomio capítulo 3, 2, 8 y 9. Ahora, este pasaje está ligado o hace referencia a Génesis capítulo 11, donde Dios confunde los idiomas, les cambia los idiomas a la humanidad y divide las naciones. Esto es Génesis capítulo 11. Deuteronomio capítulo 32, verso 8 está haciendo referencia a Génesis capítulo 11, donde Dios divide las naciones. Y lo que vimos en el video pasado es que Dios entrega las naciones por estas 3 rebeliones que vimos en el video pasado. La razón por la cual estoy haciendo énfasis en y diciendo el video pasado es porque algunos de ustedes recién llegan a este video y piensan que es el primer video que hemos hecho acerca de este tema. Entonces escuchan algunas cosas y se quedan a la mitad o sin contexto, pero en realidad ya lo cubrimos a profundidad. Por eso menciono el video pasado. Hablamos de que Dios entregó a las naciones a otros dioses, según Salmos 82, verso 1 y verso 6. Y este pasaje nos hace referencia a Génesis capítulo 11. Dice, cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. Estas 2 palabras, su corte celestial, hablamos en el video pasado que significan los hijos de Dios. Y no está hablando de seres humanos, sino de seres celestiales, de seres espirituales. Dios dividió las naciones de acuerdo a los números de los hijos de Dios, estos seres celestiales, y las entregó a estos seres celestiales. Salmos 82, verso 1 y verso 6 les llama dioses de minúscula. Ya hablamos de quiénes son estos otros Elohim, de quiénes son estos otros dioses de minúscula en los videos pasados. Si tienes algún problema con eso, regrese a los videos pasados y después regresa aquí a poner su comentario. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? Excepto que no entregó a Israel, porque Israel le pertenecía a Dios. Y eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 9. Fíjense lo que dice. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor. Ahí está, más claro, ni el agua. Jacob es su posesión más preciada. Ahora, quiero que vayamos a ver lo que dice la nueva versión internacional, porque me parece interesante el lenguaje que va a usar aquí en el verso 9. Dice, porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob, pongan atención a esta palabra que está aquí, es su herencia. Jacob es su herencia asignada. Esto va a ser importante porque ahorita vamos a regresar a esa historia de David y el rey Saúl. ¿Ok? Entonces pongan atención a esto. Pero el pasaje que vimos en el video pasado no es el único que habla de cómo Dios entregó las naciones o asignó a las naciones de acuerdo al número de los hijos de Dios, sino hay algunos otros pasajes a los cuales vamos a ir en este preciso momento. Déjenme lo pongo ahí en la pantalla para que lo vean. Deuteronomio capítulo 4, verso 19. Pongan atención. Dice, cuando veas la luna, Dios está hablando, el contexto de este pasaje es Dios está hablando al pueblo de Israel directamente. Cuando veas la luna, el sol y las estrellas, todas las fuerzas del cielo. Ahora, quiero hacer énfasis en esta parte subrayada de amarillo, todas las fuerzas del cielo. No te dejes seducir y te inclines ante ellos, ni les rindas culto. Al leer este pasaje, esta parte, esta porción, nos estamos dando cuenta que se está refiriendo a que no lo conviertan ni en la luna, ni el sol, ni las estrellas en sus dioses. Pero no solamente la luna, el sol y las estrellas, sino a todas las fuerzas del cielo. En la versión en inglés dice The Host of Heaven.
Dios le está diciendo a Israel, no conviertas a las fuerzas del cielo en tus dioses. Eso es lo que está diciendo en ese pasaje. Continuamos. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios los entregó a todas las naciones de la tierra. Porque el Señor tu Dios entregó ¿a quién? A todas las fuerzas del cielo, a las naciones. Y las naciones las entregó a estos otros Elohim, a estas otras principados, potestades, dominios, para usar el lenguaje del apóstol Pablo, que en un momento lo vamos a citar. Este es otro pasaje que nos habla de cómo Dios entregó las naciones a las fuerzas del cielo, a estos otros Elohim, a estos, en inglés, host of heaven. Ahora, vámonos directamente a Samuel, primera de Samuel, capítulo 26. En esta historia, el rey Saúl quiere matar a David y de repente se encuentran por ahí en una cueva donde David tiene la oportunidad, si quisiera, de matar a Saúl. Ustedes se acuerdan de esa historia, se han de acordar de esa historia. En esta historia, David le dice algunas palabras que son interesantes al rey Saúl. Vamos a leerlo en contexto. Vamos a leer 17, 18, pero el verso 19 al final es donde estoy interesado. ¿Eres tú mi hijo David?, le pregunta el rey Saúl. Sí, mi señor, el rey, contestó David, y añadió, ¿por qué mi señor me persigue? ¿Qué he hecho? ¿Qué crimen he cometido? Pero ahora permite que mi señor el rey escuche a su siervo. Si el Señor lo ha incitado contra mí, entonces que acepte una ofrenda. Pero si esto es una obra de un ser humano, entonces que sean malditos ante el Señor, pues me han expulsado de mi hogar. David le está diciendo a Saúl, me expulsaron de mi hogar, me expulsaron de mi tierra. ¿Cuál tierra? La nación de Israel. Para que ya no sea parte del pueblo del Señor. Y me han dicho, ve y adora a otros dioses. Ve y adora a otros dioses. Ahora, algo importante que quiero que veamos. Algo importante que quiero que veamos en esta historia es lo que las palabras que usa, no en esta versión, esta es la nueva traducción viviente, sino las palabras que usa en la nueva versión internacional. ¿Ok? Dice, pero si son los hombres, que el Señor los maldiga. Esta es la parte que quiero que veamos en esta versión. Hoy me expulsan de esta tierra, que es la herencia del Señor. ¿Cuál era la herencia? Está usando las mismas palabras que acabamos de ver en Deuteronomio capítulo 4 y capítulo 32. Que es la herencia del Señor, y me dicen, vete a servir a otros dioses. La pregunta aquí, en esta angustia que tiene David, ¿acaso David era ignorante de el poder de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia, pero específicamente en este pasaje de la omnipresencia de Dios? ¿Acaso David es ignorante y no sabe que el Dios que hizo los cielos y la tierra puede estar en cualquier lugar, de que no importa que David estuviera en otra nación? ¿Acaso David no entiende que Dios está en cualquier lugar y que lo podemos adorar de cualquier nación? No, desde luego que eso no es lo que significa. Desde luego que eso no es lo que significa.
observemos cuál es la queja de David. La queja de David no es que lo habían expulsado o lo habían separado del arca del pacto. Tampoco que lo habían separado o expulsado de tener o poder estar en el tabernáculo. Su queja es haber sido expulsado de la herencia de Yahvé. Su queja es haber sido expulsado de la tierra santa. Esa es la queja de David. ¿Cuál es la importancia de la tierra santa? Porque David no puede adorar al Dios de Israel como debería si no está en tierra santa. Ahora quiero que pongas atención a esta lección de geografía conforme a cómo Dios lo ve. Esto es importante. Esto es súper importantísimo, porque entonces muchas cosas del Nuevo Testamento nos van a empezar a hacer sentido. ¿Como cuáles, Josué? Como el momento donde el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos. ¿Qué es lo primero que sucede? Los apóstoles comienzan a hablar en otros idiomas. Cuando el Espíritu Santo desciende sobre el lugar donde estaban los apóstoles reunidos, cuando Dios les dijo, no salgan de aquí, no salgan de aquí hasta que haya venido el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, lo primero que sucede es les cambia o les da a hablar, dice la versión Reina Valera, en otras lenguas. Les da a hablar en otros idiomas. Y hemos leído ese pasaje muchas veces. Muchas veces. Pero no es hasta que entendemos estos pasajes del Antiguo Testamento donde Dios entrega a las naciones a otros Elohim que entendemos lo que está sucediendo en Hechos, cuando la primer señal que Dios les da a los apóstoles después de que Jesús asciende al cielo y el Espíritu Santo desciende sobre el lugar donde estaban los apóstoles y desciende sobre los mismos apóstoles, les cambia el idioma. Ustedes, estudiosos de la Biblia, empiecen a hacer sus conexiones. ¿Por qué? Porque Dios, dije que lo íbamos a hablar en un momento, pero se los tengo que dar. Porque Dios les estaba dando una señal a su pueblo de que estaba regresando a reclamar las naciones que había entregado en el Antiguo Testamento a otros dioses. Estaba regresando a reclamar las naciones después de que Jesús había sido crucificado, muerto y resucitado y ascendido al cielo. Les dice, no se vayan hasta que haya descendido el Espíritu Santo. Esa señal era el green light, la luz verde de que Dios estaba regresando a reclamar las otras naciones para sí mismo. Pero no es hasta que entendemos pasajes como estos, donde David siente que no puede adorar a Dios como debería adorarle. ¿Por qué? Porque no está en tierra santa, porque Israel era la tierra santa. Cuando David no puede regresar a su tierra, se siente expulsado de la herencia del Señor y siente que le están diciendo, vete a servir a otros dioses. ¿Por qué? Porque las otras tierras, las otras naciones
pertenecían a otros dioses. Los israelitas del tiempo de la Biblia entendían esto que muchos de nosotros, que muchos de ustedes están peleando en contra de, porque nunca habían escuchado estos pasajes explicados o interpretados de esta manera. Pero los escritores del Antiguo Testamento, las personas que vivían, el salmista, lo vemos en Salmos 82 cuando dice, en Salmos 82 verso 8, levántate, oh Dios, y juzga a la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Los escritores de la Biblia entendían esto, que en algún momento la promesa se iba a cumplir, la promesa que Dios había hecho a Abraham, de que toda la tierra, que todas las naciones serían bendecidas a través de su simiente. Entendían la promesa que le había dicho, que las naciones, que un día Dios iba a regresar y reclamar las naciones para sí mismo una vez más, como lo había querido hacer en el plan original. Y estoy haciendo referencia a cosas que hablé en el primer video. Si te estás quedando con cara de white, no es mi culpa. Vaya a ver los videos pasados. Muy bien. Hay otra historia. Ustedes conocen o han escuchado la historia de Naamán. Yo sé que ustedes la han escuchado, si tienen un poquito de trasfondo en iglesia. Pero quiero que la lean conmigo, porque el profeta Eliseo, la persona a través de la cual Dios sana a Naamán. Eliseo no quiere salir del lugar y le manda decir a Naamán que vaya al río Jordán. ¿Dónde está? Lo manda que vaya al río Jordán y que se zambulla, ¿no? Dice, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Okay, ustedes se acuerdan, si han leído esta historia y tiene un poco de trasfondo. Ahora voy a hacer una pausa aquí y un paréntesis. Doy por entendido que muchas de las personas que están viniendo a estos pasajes y están interesados en estos pasajes, bueno, estos temas más bien, ya tienen trasfondo en la palabra de Dios, ¿sale? Ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán. Sabemos que Dios sana a Naamán. Okay, Dios sana a Naamán. Entonces Naamán va con el profeta Eliseo y le dice, te quiero hacer un presente, te quiero hacer un regalo, porque ahora Naamán, porque ha sido sanado, reconoce que no hay Dios en todo el mundo excepto Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que reconoce al Dios de Israel como el Dios verdadero. Aquí está. Ahora reconozco que hay Dios, que no hay Dios en todo el mundo excepto Israel. Ok, pausa. No está diciendo Naamán que no existen otros dioses. Desde luego que existían otros dioses, pero lo que está diciendo está haciendo una referencia, una énfasis de que el Dios de Israel es el Dios verdadero. ¿Sí? Le pide, le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo no quiere aceptar nada. Entonces, fíjate lo que Naamán le pide a Eliseo. Permítame usted llevarme 2 cargas de tierra. Qué raro. ¿Por qué Naamán le pide llevarse al profeta Eliseo 2 cargas de tierra? Seguimos adelante. Ya que aquí en adelante su servidor ofrecerá holocaustos, no va a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios. Hasta ahorita muchos de ustedes estaban preguntándose, bueno, José, ¿qué tiene que ver la historia de Naamán con que Dios entregó a otros dioses a las otras naciones?
Ok, pon atención de cómo Naamán le pide llevarse tierra de Israel y cómo lo conecta y dice para ofrecer holocaustos, porque ya no voy a ofrecer holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios. ¿Cómo podrá mantener este voto después de regresar a Siria? Porque Naamán no vivía en Israel. Entonces el desafío era cómo iba a poder solamente sacrificar, hacer sacrificios y holocaustos al Dios de Israel. ¿Cómo? Permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra. Naamán estaba conectando a la tierra de Israel, a la nación de Israel, con la adoración de el Dios de Israel, de Yahvé. Se la quiere llevar a su nación donde él vive. Y yo no sé qué es lo que hizo, si la puso en un cuarto, en su casa, si la regó por todo un lado, y arriba de esa tierra, esto es lo que estamos entendiendo, arriba de esa tierra, Naamán iba a ofrecerle sacrificios al Dios de Israel. Las personas del Antiguo Testamento, de las cuales se escribe en el Antiguo Testamento, entendían que las otras naciones pertenecían, la tierra de las otras naciones pertenecían a otros dioses, de minúscula, no con el mismo poder que Dios, no con la misma supremacía que Dios, pero pertenecían a otros dioses. Por eso es que Naamán quiere llevarse tierra de Israel para llevar a su nación, para arriba de esa tierra ofrecerle sacrificios solamente al verdadero Dios. Ellos no entendían, pero muchos de nosotros todavía estamos tercos y no, eso no quiere decir, está sacando fuera de contexto, eso no es lo que quería decir el autor. Y yo sé que todo esto que digo, algunos de ustedes los hace enojarse. Hay de todo. Hay de todas personalidades en la viña del Señor, ¿no? Hay algunas personas que piensan que están en un servicio de domingo y no les gusta que haga comentarios o este tipo de cosas porque se sienten ofendidos. No se sientan ofendidos. Este no es un domingo por la mañana en tu iglesia. Estás aquí en mi cuarto de estudio. Estamos aquí. Estás en el internet. ¿Ok? Tranquilo. Tómate un desenfriolito. Tómate un Tylenol. Pero te quiero llevar con las palabras que vemos usar al apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Desde el video pasado te he estado haciendo referencia a estas palabras que el apóstol Pablo usaba como dominios, autoridades, poderes. Todas estas palabras las usaba el apóstol Pablo. Y a esto es precisamente lo que se estaba refiriendo el apóstol Pablo. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, verso 10. El propósito de Dios era que por medio de la iglesia, los gobernantes y las autoridades de los lugares celestiales, gobernantes, lo vimos en el video pasado donde les cito a Daniel, capítulo 10, donde está el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, luchando contra el arcángel Miguel. Pablo entendía que había gobernantes y autoridades de lugares celestiales. Sí, pero no eran otros dioses. Otra vez, es que los autores del Antiguo Testamento no entendían la palabra dioses o Elohim como tú y yo la entendemos. Tú y yo le atribuimos a la palabra Dios características que le pertenecen
al verdadero Dios. Pero cuando el escritor de Salmos usa la palabra dioses en Salmos 82:1, esto todo ya lo hablé, solamente estoy volviéndolo a repetir para que tú puedas tener un poco de contexto si este es el primer video que ves. En la reunión de los dioses, en medio de los Elohim, juzga. En medio de los dioses juzga. Tú y yo, cuando escuchamos dioses, entendemos que son ídolos. Ya hablamos por qué no pueden ser ídolos. Es que los ídolos no tienen poder, los ídolos no existen. Entonces, ¿por qué? Si los ídolos no existen, entonces ¿por qué Dios está en la reunión entre ídolos? No pueden ser ídolos. Entonces, todo esto simplemente estoy hablándolo porque muchos de ustedes otra vez llegan aquí y piensan que este es un video independiente y no entienden que ya hablamos de todos estos términos y estás llegando al cuarto video. Entonces, regresamos, Efesios. El apóstol Pablo entendía que había gobernantes y autoridades en los lugares celestiales. Y no es el único pasaje donde vemos esto. Efesios capítulo 3:10. El líder de los poderes del mundo invisible. El líder de los poderes. Está hablando de Satanás. ¿Quién es el líder de los poderes del mundo invisible? Satanás. Pero está haciendo referencia a que existen poderes del mundo invisible. Ahí están las palabras de el apóstol Pablo una y otra vez. Verso 21 aquí en este pasaje. Me dice muy chiquito, déjenme hacer más grande. Ahora, Cristo está muy por encima. Eso es cuando Jesús es ascendido al cielo. Cristo es ascendido al cielo. Levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales. Ahora, Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa. No solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Ahora, me detengo. Sin duda, en ciertos pasajes donde el apóstol Pablo habla de gobernantes, autoridades, poderes, dominios, también está hablando de poderes y dominios terrenales. Pero como ya lo vimos, muy seguido se refiere a poderes y gobernantes del mundo invisible. ¿Quiénes son? Son estos otros Elohim, los cuales Dios entregó las naciones en un principio, pero regresaría a reclamar las naciones para él. Terminamos. Bueno, terminamos por lo menos este video. Hay muchas otras cosas que tenemos que ver en cuanto a este tema. No va a ser el último video de este tema, vienen más. Pero por lo menos me tomaré unas 2 semanitas o 3 semanitas en subir otro video. Estamos en verano y tenemos algunos planes con la familia. Entonces me tomaré un receso y regresaremos y le vamos a dar con todo. Así es que compártanlo con otras personas. Sin duda son temas muy interesantes, pero como les digo, me tomaré un recesito de hacer estos videos algunas 2-3 semanas, pero después de estas 3 semanas seguimos y seguiremos en el mismo tema, porque todavía hay muchas otras cosas que te van a empezar a hacer sentido y creo que son muy interesantes. Espero que les esté gustando y la verdad realmente estoy contento porque estos temas me interesan mucho. Yo estoy aprendiendo y tal vez muchos de ustedes ya son los expertos, especialmente los que me escriben en comentarios. Gracias por su sabiduría. Gracias por su sabiduría y como les digo, sí, hay muchas personas que vienen a dejar su basura. Está bien, también a ustedes los bendigo.
Pero también a aquellos que echan porras con una suscripción o un like, comentario, gracias. Nos vemos en el siguiente video. Es la de Chris. A ver, ¿Está lloviendo? ya no. Estaba lloviendo hard and you were still recording. It was And I heard the thunders. thunders, and it was no lightning. So then we said, God, if you want us to go inside, send lightning. And then we were looking right at it, like right in our direction, and then boom! Really? Yes, we were looking at that way. We were looking this way. We were shouting, God, if you 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We waited a little bit and then like lightning. You saw the lightning? Yeah, it was like right here with the vecino. That's crazy. All right. Put it ready.